Estamos viviendo el amanecer de una transformación radical de la humanidad. No se trata simplemente de una nueva herramienta tecnológica, ni de una moda pasajera como tantas otras que han ido y venido. Estamos frente a una innovación compleja, emergente y profundamente disruptiva, cuya magnitud todavía no alcanzamos a comprender del todo. Y lo más inquietante es que nadie puede predecir con certeza hacia dónde nos llevará. En los últimos años, hemos visto señales claras de que algo enorme está ocurriendo. Una encuesta realizada a estudiantes universitarios reveló que casi el 90% utilizó un chatbot de inteligencia artificial para realizar sus tareas académicas. Esto no es un detalle menor. Significa que, en cuestión de meses, una tecnología pasó de ser experimental a convertirse en una herramienta cotidiana para millones de jóvenes. La forma en que aprendemos, investigamos y producimos conocimiento ya está cambiando. Pero no solo los estudiantes están recurriendo a la inteligencia artificial. Cada vez más personas vulnerables buscan apoyo emocional en chatbots. Personas que antes acudían exclusivamente a amigos, familiares o profesionales. Ahora encuentran compañía, orientación e incluso consuelo en sistemas digitales. Esto abre una pregunta profunda. ¿Qué significa para nuestra sociedad que una máquina comience a ocupar espacios tradicionalmente humanos? Mientras tanto, en el mercado laboral, los cambios ya son visibles. Los empleos de nivel inicial están desapareciendo a un ritmo alarmante. Muchos puestos de oficina, especialmente aquellos relacionados con tareas repetitivas, procesamiento de datos o procedimientos estandarizados, están siendo automatizados. Se estima que una gran parte de los trabajos administrativos básicos podría desaparecer en los próximos años, generando tasas de desempleo significativas si no se produce una adaptación rápida. El gran error que muchas personas cometen es subestimar la magnitud de esta revolución. La inteligencia artificial no es comparable a la imprenta, no es simplemente otra revolución industrial, como la del siglo XIX. Es algo mucho más grande. Por primera vez en la historia, hemos creado una tecnología capaz de tomar decisiones de manera autónoma y generar nuevas ideas por sí misma. No solo ejecuta instrucciones, interpreta, analiza, crea y optimiza. Esa capacidad de generar contenido, resolver problemas complejos y aprender de manera continua, coloca a la inteligencia artificial en una categoría completamente distinta a cualquier herramienta anterior. Y con ese poder surgen tanto oportunidades extraordinarias como riesgos profundos. Algunos expertos advierten que asumir que esta disrupción no conducirá a consecuencias humanas graves puede ser excesivamente optimista. Existe el temor real de que la industria tecnológica, impulsada por la competencia y la velocidad, avance más rápido que nuestra capacidad de regulación y adaptación social. Si se cometen errores en el desarrollo o implementación de estos sistemas, el impacto podría ser global. Imaginemos por un momento un escenario en el que la inteligencia artificial actúe como si existieran millones de trabajadores altamente cualificados adicionales, las 24 horas del día sin descanso, sin salario tradicional y con capacidad para ejecutar tareas intelectuales complejas. Ese escenario tendría un efecto profundamente disruptivo sobre la economía mundial. No se trataría de reemplazar únicamente trabajos manuales o mecánicos, sino funciones analíticas, creativas y estratégicas. Pensemos en una empresa promedio. Si un director ejecutivo pudiera contar con cientos o miles de agentes de inteligencia artificial especializados en finanzas, diseño, análisis de datos, marketing y estrategia, ¿qué ocurriría con los empleados que hoy desempeñan esas funciones? Directores financieros, procesando información, diseñadores gráficos, creando piezas visuales, editores de video montando contenido audiovisual, analistas, revisando informes. Todos esos roles podrían verse transformados o directamente reemplazados. La pregunta ya no es qué trabajos se verán afectados. La pregunta es cuáles no lo estarán. Y la respuesta más honesta es casi ninguno. Los trabajos más rutinarios y estructurados son los primeros en la línea de impacto, aquellos en los que una persona se sienta frente a un ordenador y sigue pasos definidos, hace clic en ciertos lugares, introduce datos en formatos específicos o revisa procesos repetitivos, control de calidad, entrada de datos, contabilidad básica, revisión documental. Todas esas tareas son particularmente vulnerables, pero el alcance va más allá. Abogados que revisan contratos estándar, contadores que analizan balances predecibles, redactores que producen textos informativos básicos, incluso profesionales de la salud que interpretan pruebas médicas. Si una resonancia magnética puede ser analizada en segundos por un sistema entrenado con millones de casos previos, ¿qué sucede con los tiempos de espera y con el rol del especialista humano? En el sector sanitario, sin embargo, el cambio es más complejo. Existen regulaciones estrictas, responsabilidades legales y consideraciones éticas que
que ralentizan la adopción total. La tecnología puede avanzar rápidamente, pero su implementación depende de marcos normativos, validaciones científicas y aceptación social. Esto significa que algunos sectores podrían transformarse más lentamente que otros. Aún así, la dirección general parece clara. La inteligencia artificial penetrará progresivamente en casi todas las áreas de la economía, y lo hará no solo automatizando tareas, sino redefiniendo procesos completos. Ahora bien, no todo es destrucción o reemplazo. Históricamente, cada revolución tecnológica ha eliminado ciertos empleos, pero también ha creado otros nuevos. La diferencia es que esta vez la velocidad es exponencial. La capacidad de adaptación de las personas, de las instituciones educativas y de los gobiernos será puesta a prueba como nunca antes. Las habilidades puramente mecánicas o repetitivas perderán valor. En cambio, cobrarán mayor importancia la creatividad auténtica, el pensamiento crítico, la inteligencia emocional, la capacidad de liderazgo y la habilidad para trabajar junto a sistemas inteligentes. No se trata de competir contra la inteligencia artificial, sino de aprender a colaborar con ella. El profesional del futuro no será quien ignore estas herramientas, sino quien sepa utilizarlas estratégicamente. Un diseñador que combine su sensibilidad humana con generadores visuales avanzados. Un médico que utilice sistemas predictivos para mejorar diagnósticos sin perder la empatía con el paciente. Un abogado que automatice análisis documentales para dedicar más tiempo a la estrategia y la negociación. Pero para que esa transición sea exitosa, será necesario replantear el modelo educativo. Las escuelas y universidades no pueden seguir preparando estudiantes exclusivamente para tareas que pronto estarán automatizadas. Deberán enfocarse en habilidades adaptativas, en la capacidad de aprendizaje continuo y en la comprensión profunda de cómo funcionan estas tecnologías. Existe también una dimensión psicológica. Si millones de personas sienten que sus habilidades pierden relevancia, podrían surgir crisis de identidad profesional. El trabajo no es solo una fuente de ingresos, es también una fuente de propósito, de reconocimiento y de pertenencia. Una transformación laboral masiva, sin un acompañamiento social adecuado, podría generar inestabilidad emocional y política. Por otro lado, la inteligencia artificial tiene el potencial de resolver problemas históricos. Puede acelerar descubrimientos científicos, optimizar sistemas energéticos, mejorar diagnósticos médicos, personalizar la educación y aumentar la eficiencia productiva. Puede contribuir a reducir costos y democratizar el acceso a servicios antes limitados. La cuestión central no es si la inteligencia artificial cambiará el mundo. Eso ya está ocurriendo. La verdadera pregunta es cómo gestionaremos ese cambio. ¿Permitiremos que se concentre el poder en unas pocas corporaciones tecnológicas? ¿O construiremos marcos regulatorios que protejan a los ciudadanos y fomenten un desarrollo ético? La gobernanza de la inteligencia artificial será uno de los grandes desafíos del siglo XXI. Será necesario equilibrar innovación y seguridad, competitividad y responsabilidad social. Las decisiones que se tomen en los próximos años influirán en la estructura económica y política durante décadas. También debemos considerar el impacto cultural. Si las máquinas pueden generar música, arte, literatura y cine, ¿cómo redefinimos la creatividad humana? ¿Qué valor tendrá una obra creada por una persona frente a una generada por un algoritmo? Tal vez el valor no radique solo en el resultado final, sino en la experiencia humana detrás de la creación. Estamos ante un punto de inflexión histórico, una tecnología que no solo amplifica nuestras capacidades, sino que comienza a replicar aspectos fundamentales de nuestra inteligencia. Esto genera fascinación y temor al mismo tiempo. La historia demuestra que el miedo al cambio es natural, pero también demuestra que la adaptación es posible. La clave estará en anticiparnos, en debatir abiertamente los riesgos y en preparar a la sociedad para una transición profunda. Si tu trabajo es altamente rutinario, es probable que cambie o desaparezca en los próximos años. Pero eso no significa que no haya oportunidades. Significa que será necesario evolucionar, aprender nuevas habilidades, entender cómo funcionan los sistemas inteligentes, desarrollar capacidades que las máquinas no puedan replicar fácilmente. La inteligencia artificial no es simplemente una herramienta externa, es una fuerza transformadora que está reconfigurando la economía, la educación, la salud y la cultura. Ignorarla no es una opción. Demonizarla tampoco es la solución. El desafío consiste en integrarla de manera responsable y estratégica. Estamos en el inicio de esta revolución. Lo que hoy vemos es apenas la primera ola. Los sistemas actuales, aunque impresionantes, probablemente sean primitivos comparados con lo que vendrá en los próximos 5 o 10 años. La pregunta final no es si la inteligencia artificial reemplazará a los humanos. La pregunta es qué tipo de humanidad queremos construir en una era donde la inteligencia ya no es exclusivamente biológica. ¿Elegiremos un modelo que amplíe nuestras capacidades colectivas y mejore la calidad de vida global? ¿O permitiremos que la desigualdad y la concentración de poder se profundicen? El futuro no está escrito. La tecnología avanza,
pero las decisiones siguen siendo humanas. Y tal vez esa sea la mayor responsabilidad de nuestra generación, asegurar que esta revolución, la más grande que hemos enfrentado, no nos deshumanice, sino que nos obligue a redefinir lo que significa ser verdaderamente humanos en la era de la inteligencia artificial.